en el aspecto económico como una de las áreas en las que la influencia del liberalismo también se dio y se ha dado. Fundamentalmente diríamos que, y en una palabra, en lo económico, el liberalismo ha insistido en que el sistema productivo esté basado en la propiedad privada de los medios de producción y, por supuesto, la libertad para esos medios. Quizás la primera sistematización que se dio de esta especie de principio del pensamiento económico liberal, pues se haya dado en el año de 1776 con el aparecimiento de esa famosísima obra de Adam Smith y que llevó como título Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, conocido abreviadamente como la riqueza de las naciones. Eh, esta obra de Adam Smith pues surgió en un ambiente, el ambiente de Inglaterra, aún sabiendo el mismo autor que libertad realmente en Inglaterra no había, es decir, libertad a nivel económico, sino que más bien pues había toda una serie de controles, ¿verdad? Si el Parlamento había venido, como lo vimos la vez pasada, si el Parlamento había venido para ponerle coto y límites a los abusos de la corona, poco tiempo realmente pasó para que esos abusos fueran cometidos precisamente por el Parlamento. Fundamentalmente en contra de las colonias del otro lado del charco, como decimos, pero obviamente también en el contexto local de Inglaterra. Y entonces, aún en medio, digamos, de esas condiciones, Adam Smith, pues escribió La riqueza de las naciones precisamente para enfatizar que el sistema económico fundamentado en la propiedad privada de los medios de producción, pues era realmente lo que enriquecería a las naciones y por supuesto contribuiría a un mutuo enriquecimiento, ¿verdad? Es decir, Adam Smith vio pues que la libertad de, como dijéramos, de movimiento, la libertad de movimiento tanto de mercancías como de trabajadores y también de capitales, pues era realmente lo que llevaría a los países, a las sociedades humanas, a mejorar sus propias condiciones de vida. Enfatizó, entre otras cosas, Adam Smith en esa obra, el hecho de que los recursos naturales no están concentrados en un determinado lugar, sino que la naturaleza, como él mismo dice, se encargó de repartir eh, esos recursos naturales y por lo tanto el libre intercambio era lo necesario y lo esencial para que las naciones se enriquecieran mutuamente, ¿verdad? Porque definitivamente ninguna sociedad humana sería capaz de producir absolutamente todo lo necesario para garantizar la sobrevivencia y la vida de los individuos. Esa sigue siendo una gran verdad, digamos, hasta
el día de hoy, ¿verdad? Lo que no sabía Adam Smith, por supuesto, es que también resultarían beneficiándose naciones que carecen rotundamente de medios, digamos, naturales o de materias primas, ¿verdad? Es decir, hay sociedades en el mundo que incluso sin tener pues recursos naturales de ninguna naturaleza, pues se han beneficiado también del libre intercambio. Y probablemente uno de los más grandes ejemplos en ese sentido sea Japón, ¿verdad? Japón es un enorme archipiélago constituido casi exclusivamente de piedra, agua potable es algo un poco imposible de encontrar y entonces los recursos naturales allí son casi nulos, ¿verdad? Eso definitivamente no lo sabía, no lo logró prever, digamos, Adam Smith, pero el principio esencial creo que es el que ha funcionado, ¿no? Si las sociedades humanas se dedican a aprovechar los recursos naturales que tienen y luego pues hay una libertad para intercambiar trabajadores, capitales y bienes, como ya dijimos, pues se enriquecerán las naciones mutuamente. Entonces, el liberalismo ha insistido en que el sistema productivo debe entonces basarse en la propiedad privada de los medios de producción y que debe haber precisamente libertad para el traslado, digamos, de esos medios. En realidad esto constituyó una verdadera reacción en contra del mercantilismo medieval, ¿verdad? Durante el periodo medieval, pues realmente lo que se impuso económicamente hablando fue precisamente lo que llamamos mercantilismo. Ahora, el mercantilismo fue, por un lado, una doctrina, ¿verdad? Y lo sigue siendo hasta el día de hoy, ¿verdad? Fue una doctrina, pero también fue un sistema, digamos, un sistema de producción, porque ese es el asunto central, creo yo, en la exposición del día de hoy, la cuestión de cómo producir y cómo generar los bienes, los servicios, los medios que la gente realmente necesita para no solo meramente sobrevivir, sino para garantizar también el propio proyecto de vida. Entonces, el mercantilismo es realmente un producto, digamos, de los siglos XVI y XVII, todavía un resabio, digamos, a nivel económico de lo que había ocurrido durante el periodo medieval. Porque recordemos que durante el medioevo, los señores feudales precisamente eran dueños de grandes extensiones de tierra y pues los colonos o las personas que habitaban esas grandes extensiones de tierra, pues se dedicaban, digamos, a una economía de mera subsistencia. El señor feudal repartía los pedazos de tierra a través de una especie de sorteo, ¿verdad? Los lotes eran repartidos por sorteo. De ahí viene la palabra lotería, ¿verdad? Entonces, era una auténtica lotería en el sentido de que los lotes, los pedazos de tierra eran entregados a las familias que se dedicaban al cultivo, digamos, de ciertas plantas, y al cuidado, digamos, de algunos animales y por supuesto eso no solo servía para mantener a las familias en sí mismas, sino que toda esta actividad mantenía realmente al señor feudal, ¿verdad? Pues durante los siglos XVI y XVII, pues esas cosas ya habían cambiado. El feudalismo pues había entrado prácticamente en un proceso, digamos, de desaparición completa y entonces
los señores feudales vinieron a ser sustituidos por un nuevo y gran protagonista que fue el Estado. Es decir, estamos aquí ante el surgimiento de las naciones-estado en la modernidad en Europa y en buena parte del mundo. Ahora, ese sistema económico que fue el mercantilismo, en contra del cual se propuso definitivamente esta nueva economía de carácter liberal, eh, tenía ciertas características que queremos señalar brevemente. En primer lugar, el mercantilismo insistía en que un Estado, aquí el Estado realmente, como dije, es el gran protagonista. Un Estado es rico si acumula metales preciosos. Entonces, aquí el acaparamiento, sobre todo de la plata y también del oro, pues era algo a lo cual estaban dedicados los gobernantes de los estados recién nacidos y recién estructurados en Europa durante el 16 y el 17. Otro principio, digamos, del pensamiento y del sistema mercantilista fue tratar de exportar lo más e importar lo menos. Se creía realmente que la población o en general, digamos, la sociedad estaría realmente mejor si el Estado propiciaba sobre todas las cosas la exportación de bienes. Dicho de otro modo, hay que vender hacia el exterior lo más que se pueda y comprar lo menos que se pueda. Una idea que pues hasta el día de hoy también sigue prevaleciendo en algunas mentalidades tanto de políticos como de economistas. En tercer lugar, el mercantilismo también se caracterizó por tener un cambista oficial. Obviamente, si se iba a exportar lo más y a comprar lo menos afuera, las monedas con las cuales se pagaban las exportaciones, pues había que cambiarlas a la moneda nacional, para decirlo así. Y entonces el Estado mismo nombraba, ya fuera a un individuo o a un grupo de individuos que establecieran el cambio al cual se iban a recibir las monedas extranjeras en relación con la moneda local. Hasta el día de hoy, yo creo que este asunto de que el Estado imponga una especie de curso forzoso, como se le suele denominar, en este caso al dólar, sigue siendo algo bastante popular, ¿verdad? De parte de los gobiernos. En Guatemala tenemos una relativa libertad en cuanto al dólar se refiere, pero digamos el Banco de Guatemala no deja de manipular constante y permanentemente el dólar en relación con el quetzal, ¿verdad? De tal manera que cuando el dólar está caro, el Banco de Guatemala sale a venderlo barato, ¿verdad? Y cuando el dólar está barato, sale a comprarlo caro, ¿verdad? Sí, realmente se trata de un movimiento estúpido, pues, porque obviamente ahí hay una especie de pérdida que los ciudadanos tenemos que resultar pagando porque no hay realmente para dónde. Entonces, no tenemos en realidad una auténtica y verdadera libertad, ¿verdad? Hoy en día en Guatemala, para seguir con esto local, pues tenemos que las remesas se han incrementado, pero terriblemente, ¿verdad? Es decir, el flujo de dólares hacia nuestro país realmente es enorme, literalmente casi estamos nadando en dólares y sin embargo uno se pregunta por qué está tan caro en algunos bancos a 7.83, digamos, por dólar y todo precisamente por la injerencia, digamos,
de esa idea de que debe haber un control, tal vez no un cambista oficial ahora, pero sí un control, digamos, de parte del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, es todavía, insisto, una herencia del Royal Exchanger, como le llamaron en Inglaterra, de un cambista oficial. Bueno, el mercantilismo también se caracterizó por un proteccionismo hacia la industria nacional. Se tenía que proteger de diversos modos a la industria nacional. Este proteccionismo, pues, se dio y desgraciadamente también sigue siendo una influencia enorme el día de hoy en la mentalidad de muchos políticos. Digo, ese proteccionismo se manifestaba y se manifiesta de diversas maneras, ¿verdad? A veces lo más popular es prohibir que mercancías equivalentes vengan de afuera, ¿verdad? Para que las mercancías que se fabrican que se generan localmente, pues sean consumidas, ¿verdad? A veces el proteccionismo tiene que ver también con impuestos, ¿verdad? Es decir, no cobrarle tantos impuestos a la industria nacional y por el contrario, agravar los aranceles a los bienes equivalentes que vienen de fuera, de tal manera pues que la gente se sienta desanimada a consumir y atraer bienes de fuera para pues limitarse al consumo de lo que la industria local realmente produce, ¿verdad? Es decir, en una sola palabra, el proteccionismo significa un montón de privilegios, ¿verdad? Un montón de privilegios para aquellos que están dedicados realmente a la fabricación y generación de bienes a nivel local. Guatemala tiene también un sistema proteccionista que da miedo, que da miedo. Es decir, cuando uno penetra realmente en esas cuestiones, se da cuenta, digamos, del proteccionismo que todavía persiste en nuestra economía. Tal vez dos industrias que son un verdadero escándalo bastarían como ejemplo. Por un lado, el azúcar guatemalteco, ¿verdad? Es decir, el azúcar en Guatemala está absolutamente protegida. Si nadie puede traer azúcar de fuera, y bueno, el azúcar de Guatemala está más barato fuera de nuestras fronteras que aquí mismo. Ese es un proteccionismo absolutamente total, pues absoluto, ¿verdad? Es decir, podríamos hablar también, digamos, de la industria del pollo. La industria del pollo en Guatemala está también protegida, enormemente protegida, ¿verdad? El pollo Tyson, que es un pollo norteamericano, estuvo a disposición de los guatemaltecos hace varios años, pero los que están metidos en esa industria pues fueron a tocar las puertas del Congreso y lograron, primero, cuotas al pollo Tyson y segundo, pues aranceles progresivos, ¿verdad? O sea que entre más toneladas de pollo gringo usted quiera traer, mayor va a ser el arancel. Y entonces no vale la pena realmente meterse a importar pollo gringo porque no trae cuenta. Entonces hay un señor por allí dedicado a la industria del pollo que tiene un programita en televisión que sale hablando babosadas en contra del gobierno y que la justicia y que la libertad y todo, pero esta gente ha hecho la bolsa bajo la protección del gobierno y bajo la protección del Estado. Entonces, así como eso podríamos mencionar pues muchos negocios, muchas empresas que disfrutan de la protección gubernamental. Es un resabio realmente. Disculpe, licenciado, el arroz. A ver. El arroz no dejan entrar ningún arroz que no sea el de los Pivaral Ajá, bueno. y también la harina, ¿verdad? Es Ajá, también del grito. ajá, bueno.
Gracias, Marielos. Sí, podríamos abundar, ¿verdad? No, Sobre, eso es el monopolio que tienen esos. podríamos abundar sobre ejemplos, ¿verdad? Porque en realidad una economía auténticamente libre, digamos, un capitalismo funcional, en realidad es lo que no tenemos en Guatemala, ¿verdad? Lo que tenemos realmente es un régimen económico altamente mercantilista, por lo que ya hemos mencionado, ¿verdad? Entonces, esa también es una herencia y una influencia, lamentablemente, el día de hoy, no solo en Guatemala, sino en muchos lugares, ¿no? En muchos países, ¿verdad? Y entonces, el mercantilismo realmente fue un sistema que promovió, digamos, por un lado, las regulaciones en los precios, estableció cuotas, manejó impidiendo hasta cierto punto las importaciones, así como las exportaciones, en fin, un control, digamos, bastante pronunciado sobre diversas actividades relacionadas con la economía. Eso fue realmente el sistema mercantilista, ¿verdad? Y entonces, dadas las características que acabamos realmente de ver, podríamos decir que el mercantilismo fue el antecesor del intervencionismo estatal que tanto se discute, digamos, el día de hoy. Entonces, en una sola palabra, podríamos decir que el intervencionismo en términos generales es, digamos, un resabio, un recuerdo, digamos, y a veces una actividad que surgió en el sistema económico mercantilista, ¿verdad? Bueno, la cuestión de la que estamos hablando, que dije que es la cuestión esencial en la clase del día de hoy, que es la generación de bienes y de servicios, pues es definitivamente algo sumamente importante, por lo que todas estas cuestiones que acabamos de mencionar, pues no dejan de ser temas a los que hay que ponerle bastante cuidado y ante los que tenemos que mantener definitivamente como filósofos, aunque no seamos filósofos sociales ni políticos, pues tenemos que tenerles un ojo puesto y adoptar una actitud verdaderamente crítica, pues, ¿verdad? Porque es crucial el asunto de la producción por una razón sencilla, y es que la pobreza es el estado natural del ser humano, sencillamente porque la naturaleza no nos da nada, ¿verdad? Es decir, quienes afirman que Dios nos ha puesto en un mundo de abundancia, bueno, yo no sé de dónde se sacan eso, porque la verdad es que el mundo en el cual vivimos no nos proporciona absolutamente nada. La naturaleza no nos da bienes, no nos da servicios, todo realmente tenemos que generarlo, todo tenemos que producirlo, ¿verdad? Absolutamente todo lo que los seres humanos necesitamos, pues hay que producirlo. Incluso el aire, digamos, que podría ser considerado como un bien libre, que solo usted aspire y ya estuvo, pues. En algunos momentos también hay que producirlo, ¿verdad? Es decir, en ciudades como México y algunas otras ciudades, digamos, en Japón y en la China, pues bueno, el aire se ha vuelto un bien que hay que generar, ¿verdad? En la Ciudad de México, pues hay casetas donde uno se puede meter para colocarse una mascarilla e inhalar oxígeno, aire puro, cuando pues los índices de contaminación del aire llegan realmente a niveles peligrosos, digámoslo así, para la salud humana. Y entonces hasta el aire se puede definitivamente convertir en un bien que hay que generar
y hay que producir, ¿verdad? La luz del sol, que pudiera ser también considerada como un bien libre, ¿verdad? Usted solo saque sus trapos ahí al sol y espere que se sequen, ¿verdad? Bueno, hoy en día con la cuestión de las energías limpias, pues la luz del sol como energía, pues ya no es gratis, ¿verdad? Es decir, hay que comprar los paneles solares, las conexiones, en fin, etcétera. Y entonces yo diría que bienes realmente libres, pues prácticamente para todas las necesidades humanas es difícil de encontrar, ¿no? Entonces, realmente el asunto crucial aquí es cuál es el sistema económico que puede realmente generar con mayor eficiencia los bienes necesarios para la vida de millones y millones de personas. Es una cuestión verdaderamente importante y también es una cuestión verdaderamente compleja, ¿verdad? Y entonces, en relación, digamos, con la cuestión de la producción, yo diría que ha habido y hay todavía el día de hoy dos escuelas, dos posturas, dos teorías económicas, podríamos decir, independientemente de cómo se llaman, que enfatizan o la repartición de la riqueza o la producción de la riqueza. Yo diría que independientemente de que si se trata de una escuela económica liberal o de una escuela económica monetarista o de una escuela económica keynesiana o marxista, en fin, es decir, yo creo que se pueden colocar en uno u otro de estos ámbitos, ¿no? O son teorías que insisten en la repartición o son teorías que insisten en la producción, ¿verdad? Las teorías, digamos, que afirman que la pobreza se terminará, que los pobres dejarán de ser pobres, y porque aseguran, digamos, que la cuestión fundamental es que no está bien repartido todo lo que tenemos, pues bueno, suponen que de alguna manera el pastel está hecho, ¿verdad? Es decir, ahí está la torta y entonces, de acuerdo al número de invitados a la fiesta, pues hay que nombrar a alguien que sea probo, que no tenga inclinaciones hacia nadie para darle el pedacito que le corresponde a cada cual. Es decir, lo que necesitamos es un repartidor de buenos sentimientos, un repartidor ecuánime, porque la torta está allí. Bueno, las teorías que insisten en que el problema es realmente producir, pues suponen que torta no existe, ¿verdad? El pastel no existe. Es decir, todo definitivamente hay que generarlo y entonces de lo que se trata es de tener un ambiente donde la productividad definitivamente resulte privilegiada, donde la gente pueda dedicarse con auténtica libertad a generar y a producir los bienes, digamos, que se demandan en términos generales en la sociedad. Aunque nosotros no creamos este asunto, digamos, de repartir y de que el asunto está en darle a cada quien lo que a cada quien le corresponde. Eso es un asunto sumamente popular, ¿verdad? El domingo pasado, vaya, el domingo pasado, para traer aquí un ejemplo nada más, el domingo pasado el Papa Francisco, en la misa del Ángelus, estaba comentando o predicando sobre el pasaje de la multiplicación de los panes y los peces, aunque él dice que multiplicación realmente es un verbo que no existe, ¿verdad? Entonces, terminó aplicando, digamos, el pasaje a combatir la desnutrición y la pobreza en el mundo. Escuchemos a Francisco. Nosotros tratamos de acumular y aumentar
lo que tenemos. Jesús, en cambio, pide dar, disminuir. Nos encanta añadir, nos gustan las adiciones. A Jesús le gustan las sustracciones. Quitar algo para dárselo a los demás. Queremos multiplicar para nosotros. Jesús aprecia cuando dividimos con los otros, cuando compartimos. Es curioso que en los relatos de la multiplicación de los panes presentes en los evangelios no aparezca nunca el verbo multiplicar. No. Es más, los verbos utilizados son de signo opuesto: partir, dar, distribuir. No se usa el verbo multiplicar. El verdadero milagro, dice Jesús, no es la multiplicación que produce orgullo y poder, sino la división, el compartir. Bueno, según esta manera de ver las cosas, pues los problemas, digamos, del mundo, de aquellos países, sobre todo donde la gente vive en niveles verdaderamente escandalosos de pobreza, se termina hoy mismo, se acabaría hoy mismo si realmente empezamos a repartir lo que tenemos, a quitarnos, digamos, un poco de lo que tenemos para darle a aquellos que tienen gravísimas necesidades. Bueno, si uno sigue realmente esa lógica, terminará reconociendo que muy pronto todo aquello con lo cual contamos se va precisamente a terminar, ¿verdad? Es decir, si no hay una acumulación, digámoslo así, de productividad, de riqueza gracias a la productividad, y empezamos simple y sencillamente a repartir, ¿verdad? Entonces, queriendo resolver el problema, digamos, de la pobreza, lo que se va a provocar es precisamente una situación de mayor calamidad, ¿verdad? Si, digamos, todo el Producto Interno Bruto de Guatemala se repartiera entre cada uno de los guatemaltecos, pues creo que todos quedaríamos en una condición peor que la condición en la cual nos encontramos. Entonces, como dije, esta forma realmente de ver, digamos, la cuestión económica es bastante popular, ¿verdad? Anda por todos lados y prácticamente desde los púlpitos hasta las cátedras. Y entonces, como que no hemos entendido muy bien que el asunto no es repartir, ¿verdad? Incluso los actos de bondad, los actos de misericordia, si queremos decirlo así, pues solo se pueden llevar a cabo si uno tiene no solo para satisfacer sus necesidades, sino para algo más. Entonces, solo así, digamos, puede uno realmente compartir o repartir si verdaderamente tiene mucho más que lo necesario para satisfacer sus necesidades. Y entonces, esta visión, digamos, de la economía me parece a mí muy digna de ser criticada, pues, ¿verdad? Porque las cuestiones no se solucionan de esa manera, ¿no? Entonces, son las capacidades, digamos, productivas las que definitivamente están aquí en juego. Ahora bien, recordemos lo siguiente. La producción de bienes y de servicios no se puede realmente llevar a cabo sin el concurso de los llamados medios de producción, que fue lo primero que mencionamos en la clase del día de hoy, ¿verdad? Que el pensamiento liberal promueve
un sistema productivo basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad de estos para moverse. Entonces, no mencionamos en ese momento cuáles son los medios de producción, pero los medios de producción fundamentalmente son la tierra, el capital y el trabajo, ¿verdad? Ahora bien, esta manera de referirse a los medios de producción como la tierra, el capital y el trabajo, pues yo creo que podemos seguir usándola y de hecho se sigue utilizando, pero en el mundo real tuvo que darse un cambio muy grande, ¿verdad? Para que se dejara de pensar precisamente en términos de clases o conjuntos. Porque aquí estamos hablando de la tierra como clase, el capital como clase o conjunto y el trabajo también como clase. Ese cambio, digamos, en la consideración del empleo y la demanda de los medios de producción se dio gracias a lo que en la historia de la economía se conoce como la revolución marginalista, ¿verdad? No vamos a hablar mucho hoy de la revolución marginalista, solo quiero mencionar algo relacionado con lo efectuado por la revolución marginalista. Volveremos sobre ella un día de estos cuando nos ocupemos de la teoría del valor, pero bueno, ¿qué fue la revolución marginalista? ¿Por qué se le llama así? ¿Cuándo realmente se llevó a cabo? ¿Quiénes fueron los que llevaron a cabo la revolución marginalista? Bueno, la revolución marginalista constituyó una serie de cambios y de transformaciones en la teoría económica, más o menos en el año vamos a ver, déjenme ver. No voy a meter la pata si menciono un año aquí. Bueno, la revolución marginalista pues fue llevada a cabo por tres grandes economistas, como lo fueron Leon Walras, William Stanley Jevons y Karl Menger, un francés que vivía en Suiza, un inglés que trabajaba en Londres y un austriaco que era profesor, digamos, ahí en Viena. Estos tres se llevaron a cabo la denominada revolución marginalista y se le llama así porque precisamente, entre otras cosas, pensando en los medios de producción, estos tres llegaron a la conclusión de que en el mundo real, sí, en el mundo real, nadie demanda tierra así como clase o conjunto, tampoco demanda capital como clase o conjunto y tampoco demanda trabajo como clase o conjunto, sino que son unidades marginales. Unidades marginales. Por eso se le denomina revolución marginalista. Y entonces, enfatizando, digamos, esto, pues llegó a comprenderse que para llevar a cabo un proceso productivo, pues se demanda un determinado lugar donde llevar a cabo la actividad productiva, digamos un edificio, una casa, un terreno, es decir, no es la tierra como clase, sino una unidad concreta, digamos, de espacio físico, geográfico, donde llevar a cabo la actividad productiva. Tampoco se demanda capital así en términos generales, sino unidades concretas, ¿verdad? Es decir, $500,000 que se necesitan para poder montar una fábrica. Es decir, no es capital así en términos generales, sino unidades concretas, ¿verdad? En este caso, cantidades dinerarias concretas para llevar a cabo un proceso productivo. Y por supuesto, tampoco se demanda trabajo así como clase o conjunto, sino se demandan, qué sé yo, trabajadores especializados en esto,
profesionales graduados en determinadas profesiones, es decir, son individuos que van a cooperar, digamos, en el proceso productivo y no el trabajo así en términos de clase, digamos, o en términos de conjunto. Entonces, desde la perspectiva del pensamiento económico liberal, cada uno, digamos, de estos factores debe estar precisamente en manos privadas. A veces cuando se habla, digamos, del pedazo de tierra, pues no hay ninguna duda de que es de alguien, ¿verdad? Cuando se habla también, digamos, de capital, pues no queda duda de que el capital le pertenece a alguien. Pero lo que a veces queda, digamos, en una especie de limbo es realmente el trabajo, ¿verdad? Y creo que de alguna manera el pensamiento marxista con la teoría de la enajenación del trabajo, pues ha contribuido, digamos, a poner, digamos, en la cabeza de la gente que el trabajo realmente es algo que no nos pertenece, sino que tenemos que venderlo tal como lo dice la teoría de la explotación marxista, ¿no? Sí, lo único que le queda al obrero es venderlo y entonces vender su trabajo y entonces se queda prácticamente sin nada. La verdad es que esto es muy discutible. Si entendemos por trabajo, fíjese pues, si entendemos por trabajo ese esfuerzo, ese gasto de energía, ¿verdad? Eh, basado, basado en conocimientos, en habilidades, en destrezas y en experiencia, pues eso no se puede vender. Eso realmente le pertenece a cada uno. Si las habilidades, el manejo de herramientas, los conocimientos, las técnicas, digamos, para proceder a hacer esto, proceder a hacer lo otro, le pertenecen siempre a la persona. De tal manera que si el trabajador especializado o no, el profesional, pues abandonan, digamos, la empresa en la cual estuvieron empleados, pues todo eso se va con ellos, ¿verdad? Es más, llevan más experiencia, llevan más, son más peritos, por decirlo así, en hacer lo que saben hacer y todo eso va con ellos, ¿no? Entonces, la idea realmente de que el trabajo no es algo privado, yo creo que hay que detenerse a examinarla un poco en función de los argumentos que he presentado así muy breve y rápidamente. Y entonces, digamos, la idea hacia 1776 de Adam Smith, de acuerdo a la riqueza de las naciones, era que definitivamente hubiera una movilidad libre, digamos, sobre todo del capital y del trabajo también. Es decir, que los trabajadores especializados o profesionales pudieran moverse a donde les diera la gana, a donde les ofrecieran, digamos, mejores condiciones, una mejor remuneración, un mejor salario, en fin, etcétera, y que no hubiera realmente trabas al respecto. Igual, digamos, con los capitales en términos generales, ¿no? Entonces, bueno, la revolución marginalista trajo alguna claridad sobre la demanda, digamos, de esas unidades que siempre son concretas y, por supuesto, marginales, ¿verdad? Ahora, aquí estamos ante un asunto, vuelvo a decir, sumamente crucial, ¿verdad? El proceso productivo. Y es importante que se analice, digamos, detenidamente este asunto porque el sistema productivo de lo que trata realmente es de resolver cuestiones pertinentes a las llamadas decisiones económicas. Y esas decisiones se tienen que tomar en cualquier sociedad del mundo. Es que no hay realmente una sociedad humana
que se escape realmente a la necesidad de tomar esas decisiones económicas para bien o para mal, ¿verdad? Se tomen para que sean eficientes o se tomen para que sean un desastre, no importa, es decir, hay que tomarlas. Y esas decisiones de carácter económico, tocantes definitivamente a la producción, tienen que ver con qué es lo que se va a producir. ¿Cuánto de eso hay que producir? Y por supuesto, ¿quién lo va a producir? Una cuestión realmente importantísima y tremendamente compleja también, ¿verdad? No es fácil, realmente no. Es decir, cuando se pregunta, ¿qué vamos a producir? ¿Producimos pan o producimos zapatos? ¿Producimos libros o producimos bicicletas? ¿Se produce ropa o se produce carne? ¿Producimos vivienda o producimos tortilla? Es decir, es un asunto sumamente complejo. Estamos hablando, digamos, de satisfacer necesidades, en el caso de Guatemala, de unos 18 millones de personas. Ahora, si uno llega a la conclusión, digamos, de producir zapatos, la cosa no es tan simple, ¿verdad? Hay que preguntarse también a su vez, ¿verdad? ¿Qué zapatos? ¿Eh? De mujer, de hombre, de niño, de niña, negros, cafés, blancos, altos, bajos, botas, de amarrar, de meter. Bueno, y por supuesto, la cuestión del cuánto. ¿Verdad? ¿Cuánto de aquello realmente se va a generar y se va a producir? ¿Verdad? Y algo sumamente importante, ¿quién va a estar encargado de producir aquello? Es decir, aquí de alguna manera la división del trabajo juega un papel sumamente importante, pues, ¿verdad? Porque la división del trabajo, tal como lo definió David Ricardo, de gran economista también, equivocado en algunos aspectos, pero de todos modos grande, economista inglés, David Ricardo, le llamó la ley de asociación, ¿verdad? El que según él es lo que lleva a los hombres a vivir en sociedad, que cada quien, así dice la ley, que cada quien se dedique a hacer lo que mejor sabe hacer, ¿verdad? Entonces, si a mí me encargan hacer pan, bueno, yo voy a causar un desastre, no sé cómo. Si me piden que haga zapatos, igual. Y entonces, esas decisiones económicas de qué producir, cuánto de eso hay que producir y quién lo va a hacer, son cruciales fundamentalmente porque los recursos con los cuales contamos son escasos, son escasos. Si se invierte dinero para producir algo, eso significa que no va a haber dinero para producir otra cosa. Así de simple y así de sencillo. Si se dedican esfuerzos, digamos, maquinaria y toda la cosa, para producir X, significa que esos esfuerzos y esa maquinaria no se puede orientar a producir otra cosa. Es decir, son decisiones verdaderamente determinantes, verdaderamente determinantes. Y uno de los grandes fracasos, digamos, de las economías centralizadas, ya sea por un individuo o ya sea por los miembros del partido, por la cúpula, digamos, gobernante que quisieron dirigir las economías, pues sus grandes fracasos fueron fracasos porque no le atinaban a qué producir, cuánto producir y quién realmente debe hacerlo, ¿verdad? Entonces el pensamiento económico liberal, pues llega a la conclusión de que esas decisiones deben ser tomadas precisamente por los que son dueños de los medios de producción. Es decir, que aquí hay una grave dificultad, que es una dificultad eminentemente epistemológica.
quién sabe cuántos zapatos se necesitan en Guatemala, ¿verdad? Y de niña, de niño, de mujer, de hombre, en fin, quién sabe cuánta carne se tiene que producir para Guatemala, cuánto pan, cuánto cereal, cuánta leche. Bueno, es una dificultad realmente irremontable. El problema es epistemológico. ¿Quién tiene el conocimiento suficiente para poder dirigir el proceso productivo y satisfacer así las necesidades de la población? Bueno,